digo que es un proceso extraño. Esta película iba a ser hace 5 años, 4 años, iba a ser la película con la que Jorge Cosia quería volver al cine. Y entonces se armó un proyecto muy curioso, muy grande, muy historicista, con un guión de 147 páginas, que se habrá dicho más o menos el promedio es una página por minuto, era para hacer una miniserie, una película, y la verdad que era un proyecto, cuando nosotros llegamos al guión, ese proyecto no nos gustaba demasiado. Ese proyecto tuvo otra gente que armó el primer búsqueda de fondos para la producción y demás. Y Jorge Cosia en ese momento era diputado, pensaba que terminaba diputado y iba a volver al cine con este proyecto. Antes de terminar su mandato de diputado, lo convoca a la presidenta para ser secretaria de Cultura. Entonces el proyecto queda 1 año y pico dormido y finalmente él decide pasárselo a Paula de Luque. Nosotros ya habíamos hecho 2 películas, una película que hicieron juntos, Paula de Luque y Sabrina, y otra película más, El Partido, la siguiente de Paula. Y la hemos producido nosotros. Paula toma el proyecto y la condición, yo tenía muy buena relación con Cosia también, pero la condición de Paula, y un poco también la condición nosotros, o sea, Paula dijo, si yo la hago, la produce la gente que produce conmigo y yo me hago cargo del guión y lo reescribo. Y nosotros pusimos otras condiciones para producir porque tampoco el esquema de producción que había no nos parecía potable, porque la idea era que como era una película grande había que hacer una producción muy grande. Y en general yo parto siempre al revés, si es una película muy grande, es una producción muy acotada que le encuentre el diseño de producción al proyecto que lo haga posible. Pues si partimos que es una película muy grande, vamos a encontrar. Y entonces se reescribió. Paula de Luque reescribió un guión que obviamente, tratándose de la historia de amor, que no nieva, que parte del terremoto de San Juan en enero del 44 y termina el 17 de octubre del 45, no va a ser tan diferente al anterior, pero sí termina siendo un guión para una película totalmente diferente, eso sí. El guión que escribió Paula de Luque era un guión para una película muy diferente al que estaba escrito antes. Ya era un guión de unas 103, 110 páginas, un poco menos inclusive, y con muchos personajes que habían volado y con una poética en lo que era la escritura, para lo que se iba a trasladar después. Ella estaba sentada en una dramaturgia totalmente diferente al que está en el guión anterior. Cuando vos decís una dramaturgia, estaría bueno que después lo abras o ahora. Sí, lo que digo es que la dramaturgia de lo que se había escrito en la versión anterior es una dramaturgia anclada en los hechos y en los personajes que motorizaban esos hechos. Y ahí radicaba la importancia. La dramaturgia, lo que Paula de Luque abordaba, estaba sostenido sobre la mirada de quien escribe y la mirada de los personajes implicados. No sobre los hechos que motorizan los personajes, sino sobre la mirada y los sentimientos que motorizan los personajes. Y eso en una película, es un guión para una película histórica, cambia absolutamente el eje y entonces todo se va ramificando y se abre más como una novela. La película está concentrada en Juan y Onieva. Y concentrada, por eso, porque obviamente es el relato de la película, es el recorte de es el recorte del recorte. Y así como debe ser. Si no alcanza y no se trataba de hacer lo que se llama una película río, o sea, es una película de fluye, es enorme, que es como una saga, concentrada en una película. Se trataba de hacer el relato de una película de 95 o 100 minutos y que ahí estuviera anclado lo que se iba a contar. Entonces, por ahí hay ya algo interesante. Y después, en una película como esta, se trabajó, yo tengo la forma de trabajar que es, yo vengo de la dirección, o sea, no me importa tanto la dirección como la producción, pero para mí la producción es hacer que esa película sea posible.
y no concederle los caprichos al director o a la directora que quiera hacerlo, básicamente porque no va a salir bien de ese modo. Entonces es encontrar el diseño más adecuado y también acompañar. Paula es una directora que viene no viene del cine comercial o más comercial, viene una mirada, viene de una disciplina diferente a la del cine, no viene de la literatura ni viene del escalafón del cine, sino que viene de otra disciplina artística, pues la danza, y lo que la danza en función de la imagen genera después como cuestión artística. Entonces está más cerca de Pina Bausch que de Olivera, por ponerlo parte de Héctor Olivera, el director de La Noche de los Lápices. Entonces, y nosotros a la primera semana de rodaje estábamos muy encima de ella, es decir, Paula está haciendo una película para el Festival de Rotterdam, y nosotros vamos a hacer una película para el Festival de Plata. Entonces, es ir a corregir para saber que la película, cuando tenemos una película de cineclub. La película es una ficción, el relato a partir de una mirada, la persona que escribe y luego una mirada que la interpreta, allá que en este caso la guionista es la directora, es todo es una ficción. En concreto, a lo que va tu pregunta, está claro que hay algunos hechos que son constatables como hechos, y buena parte de los hechos de la película no son constatables, sino que pueden estar inferidos a partir de la documentación que existe, que también es como se está escribiendo buena parte de la historia, de los libros de historia que se escriben en los últimos 15 años, en donde los datos están reconstruidos y novelados, en lo que ha hecho Pacho Gómez, en lo que ha hecho, como los nombres otros de gente, pero muchos de los que están escribiendo ahora ficción histórica. Piña también, sí, Piña casi. Sí, Piña es un divulgador.